Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetud. Estamos nuevamente con Rodolfo Jiménez, quien trabaja con nosotros en Alfa Consulting en el área de contabilidad y es especialista en estos temas. Ya pueden haber visto probablemente nuestros videos sobre la contabilidad simplificada y también cómo elegir el régimen tributario. Si no los han visto, igual les invito a que los vean en el canal. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que siempre cuando subamos nuevos videos estén enterados. Y hoy con Rodolfo vamos a abordar un tema que siempre reviste muchísima duda, consulta y es el qué vehículos puedo comprar para mi empresa. Nosotros ya tenemos un video en el canal respecto de si puedo o no puedo comprar un vehículo. Hoy vamos a ir un poco más allá. Rodolfo va a hablar un poco más también de la normativa que hay al respecto, aclarando que sí efectivamente se puede comprar vehículos, pero no en todos los casos. Y por supuesto, no todos los tipos de vehículos, tampoco se puede pasar todo tipo de gasto. Por tanto, hoy día vamos a abordar justamente eso, para que ustedes sepan qué vehículo se puede, en qué casos, qué gasto se puede pagar, qué cosas tampoco se debiera hacer. También abordar un poquito las malas prácticas que hay al respecto, que fuera de cámara ahora recién las estábamos conversando con Rodolfo, cosas que de repente a uno le recomiendan hacer y que están sumamente mal y que nos pueden llevar a un problema a posterior, siempre recordando que las fiscalizaciones van a venir después. O sea, el sistema está hecho para confiar en que nosotros vamos a hacer lo mejor, y el problema es que cuando no hacemos lo mejor por desconocimiento o simplemente porque somos pillos, cualquiera de las alternativas, cuando después nos pasen la cuenta, esto nos puede salir bastante caro. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Marco, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien aquí, entusiasmado para un nuevo video. Bueno, y lo primero, y Sí. aquí yo voy a hacer las veces de nuevo del emprendedor que necesita saber de estos temas y aprender un poco el rol de la audiencia. Preguntarte primero, las empresas en Chile en general, esto ya lo hemos abordado en el video, pero igualmente me interesa tu respuesta que va a ser un poco más técnica que la que de repente uno puede abordar porque tú eres el especialista en el área. ¿Se puede comprar vehículos para una empresa? Sí, no, ¿en qué casos? Eh, Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que sí podemos comprar como empresa vehículos, ¿ya? Pero siempre tenemos que diferenciar primero qué tipo de empresa somos y luego, en base a eso, qué tipo de vehículo podemos comprar según la empresa o la actividad económica que nosotros tenemos, ¿ya? Servicio de Impuesto Interno en esa medida, ¿cierto? Es súper tajante y, ejemplo, lo importante que yo siempre le explico a todos los contribuyentes es ver nuestro giro de actividad económica, ¿ya? Porque si nuestro giro de actividad económica es compra-venta de vehículos, la verdad es que podemos comprar todo tipo de vehículos, ¿ya? Porque entendemos que nuestro giro de actividad económica es explotar, ¿cierto? La compra y venta de vehículos. Algo muy similar pasa para las empresas de alquiler de vehículos, que también es exactamente lo mismo. Ellos técnicamente pueden comprar cualquier vehículo y de ahí pueden ellos, ¿cierto?, hacer uso del crédito fiscal que genera ese vehículo y poder comprar de manera casi indiscriminada cualquier tipo de vehículo, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos esos giros de actividad económica es donde tenemos que hacer la gran diferenciación y es donde siempre se genera la mayor duda sobre si podemos o no comprar vehículos. Sí, evidentemente podemos comprar un vehículo para la empresa, pero tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Y efectivamente la primera de esas condiciones es que, para hacerla al revés, porque el Servicio de Impuesto Interno lo ejemplifica con qué vehículo puedes comprar, pero para descartar inmediatamente el que no podemos comprar es el vehículo sedán, el típico que podría tener uno cierto, eh, como dueño de una empresa o socio, ¿cierto? Que pasa mucho, preguntan, oye, lo primero que le pregunto al emprendedor es, ¿podemos comprar un sedán para utilizarlo en la empresa? Entonces, evidentemente ese tipo de vehículos no. Los vehículos que expresamente el Servicio de Impuesto Interno autoriza, ¿cierto? Para el uso del crédito fiscal y para también incluir los gastos en la renta, ¿cierto? De nuestra empresa, son expresamente las camionetas, los Jeep o vehículos que sean tipo Jeep,
¿cierto? Los furgones, que son los típicos furgones utilitarios que vemos, ¿cierto? Con logos de empresa. Y bueno, para algunos otros tipos de actividad económica, evidentemente los coches mortuorios, ambulancias y minibuses. ¿Ya? ¿Para qué decir también cuando tenemos giros de transporte, que también es una obligación cuando nosotros tenemos un giro de transporte, eso también es súper importante y podríamos abordarlo en algún momento? Es, ejemplo, cuando tenemos transporte de carga, tenemos que evidentemente tener a nombre de la empresa o un camión, ¿cierto? Que nos permita hacer el transporte o un vehículo, cierto tipo furgón, que también está a nombre de la empresa. O tenerlo a lo menos arrendado, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones, esos son como los vehículos que podríamos utilizar si es que no tenemos el giro de actividad económica, entendiendo que es explotar, vender o arrendar vehículos. Claro, o sea, en realidad podríamos llevarlo a que, primero, hay que, igual que cuando consideramos el tipo de gasto que podemos pasar en la empresa y que las circulares del Servicio de Impuestos Internos hablan de que podemos pasar como gasto todo lo que permita producir renta, que es bastante amplio desde el punto de vista interpretativo, pero al final igualmente hay mucho de lo que tú comentas, o sea, de la usanza, de la jurisprudencia, de lo que ya se sabe que el servicio permite y no permite, y es muy importante también uno como emprendedor, y ahí también la relevancia de tener un buen servicio contable, alguien en quien poder confiar para poder hacer estas consultas, en términos de discriminar lo que se puede y lo que no se puede. Y como tú muy bien decías, Rodolfo, claro, las camionetas es bastante seguro respecto de que no vas a tener probablemente ningún problema. Y siempre tienes que pensar que va a ser justamente para uso del negocio. Y ahí te quiero llevar a... bueno, y también una cosa que me parece interesante aclarar, que cuando uno compra el vehículo, como tú muy bien decías, cuando efectivamente es un vehículo que corresponde y lo ingresas adecuadamente a la contabilidad de la empresa, comprándolo a nombre de la empresa, con factura y todo, ese vehículo tú puedes hacer la recuperación del IVA, o en realidad quedarte con el IVA de crédito para poder irlo neteando con las ventas que generan IVA de débito. Por tanto es muy interesante. De hecho, si uno hace el ejercicio ahí respecto de la compra del vehículo, más lo que podrías rebajar en cuanto a la base imponible que te podrían cobrar de impuestos a las utilidades si tu empresa tiene utilidades, es bastante lo que se ahorra respecto de comprar otro tipo de vehículo. Respecto de eso, Rodolfo, un vehículo que yo pudiera comprar para la empresa, pensemos el caso de una camioneta. ¿Siempre tienen que ser vehículos nuevos o también podrían ser vehículos usados? Si fueran usados, ¿de qué año? ¿Cómo se hace la compra si es usado? Que también es una pregunta que sale muchísimo. La verdad es que ahí Servicio de Impuestos Internos no discrimina entre vehículos nuevos y usados. ¿Ya? Siempre existe la posibilidad de comprar o adquirir, ¿cierto?, mediante una empresa, un vehículo usado. Sí tenemos que tener siempre la diferenciación que, ejemplo, el vehículo nuevo nos va a dar derecho a uso de crédito fiscal. ¿Ya? El vehículo usado es mucho más difícil, por lo general, comprar un vehículo usado que te dé derecho a uso de crédito fiscal, porque por lo general las empresas se quedan con el vehículo más de 3 años, que es donde podrían eventualmente, ¿cierto?, refacturar el IVA crédito, ¿cierto?, de ese vehículo. Luego de eso, por lo tanto, generalmente las personas cuando compran un vehículo usado están comprando un vehículo, ¿cierto?, sin IVA, pagan los impuestos de las transferencias, ¿cierto?, que hoy en día por lo general, o todo está derivando a que se haga directamente la transferencia en el registro civil y no en una notaría como se hacía antiguamente, ¿cierto? Por lo tanto, ya queda inmediatamente registrado el vehículo a nombre de la empresa y no hay diferenciación en eso. Así, igual podríamos comprar un vehículo usado, el gasto del vehículo es efectivamente el que pagamos, se reconoce como gasto, no vamos a tener IVA de crédito fiscal de por medio, lo cual no es un desmedro porque tampoco lo estás pagando. Los impuestos asociados que uno paga son los que paga por la transacción, ¿cierto? Y poder escriturar a nombre de la empresa el vehículo. Y nos va a dar la misma posibilidad de uso de ese gasto, ¿ya? Luego sí lo que repercute es algo que es súper importante y yo creo que te lo han preguntado mucho, ya que es la pregunta que en términos o por norma general hace el contribuyente, ¿cierto? O el emprendedor es, ¿qué otras cosas podemos agregar una vez que tenemos un vehículo a nombre de la empresa? Y yo creo que ha pasado mucho, ¿ya?
No sé si te han preguntado en el chat o en el canal, ¿cierto? Pero por lo general preguntan si podemos incluir gastos de combustible, las mantenciones, los peajes. Y esa pregunta es súper buena porque desde el momento que nosotros adquirimos un vehículo, ¿cierto? Motorizado para nuestra empresa, es donde nosotros efectivamente recién ahí podemos hacer uso, ¿cierto? De esos gastos y no antes, ¿ya? Claro, ahí, bueno, solamente para recalcar el punto que tú mencionabas, entonces el vehículo, mientras tenga menos de 3 años, podría ser refacturado y podría efectivamente venderse con IVA de crédito a favor de la otra empresa, ¿ya? Y fuera de ese plazo sería simplemente la compra de un activo que podríamos deducirlo como gasto de la base imponible, o sea, vamos a pagar menos impuesto a la renta si es que corresponde, pero no habría IVA en la transacción. Y claro, la pregunta igualmente de respecto de, a ver, el gasto, o sea, o los gastos que podemos pasar a raíz de tener un vehículo efectivamente al nombre de la empresa, es una pregunta bastante habitual y en eso igualmente también sale y cuando uno lleva como a la discusión más específica de esto, eh, el servicio de impuestos internos, y aquí te hago la pregunta igual del emprendedor, ya metiéndonos como en el área chica. Supongamos, y bueno, y aquí te lo voy a poner igualmente con un ejemplo también bastante personal. Yo vengo de una familia donde siempre ha habido negocio y siempre ha habido negocio vinculado al ámbito forestal. Entonces, la empresa en algún momento tenía camiones, de hecho todavía tiene, camionetas. Yo de hecho en la casa nunca vi de chico un vehículo que no fuera una camioneta o un jeep. Eso era como el estándar. Jamás mis papás tuvieron un sedán u otro vehículo que no fuera de trabajo. Y en algún momento, por lo que las conversaciones que yo tenía con mi mamá, que fue quien llevó la empresa muchos años, eh, ella me comentaba que en algún momento el servicio de impuestos internos era muy laxo, muy liviano respecto, por ejemplo, del uso de combustible. No hacía ningún control respecto de cuánto combustible estabas efectivamente incorporando a la contabilidad. Y en algún momento, y lo recuerdo igualmente, y esto fue hace años en conversaciones con ella, me comentaba que tuvo una alerta de su contador que le dijo, oye, ojo con la cantidad de combustible que estamos pasando, el servicio está fiscalizando más esto y reduzcamos un poco lo que para que realmente sea proporcional a un uso coherente de la empresa. ¿Eso actualmente es así? ¿El servicio tiene alguna forma de poder medir cuánto combustible estoy colocando o en realidad a veces es exageración de algunos asesores contables en algunos temas? Porque también de repente uno ve eso, cosas que no parece tan lógico que se pudieran medir. Ya. Buena pregunta. Mira, aquí yo voy a citar una frase que me la entregó un maestro, ¿cierto? Otro auditor con muchos más años de experiencia de experiencia que yo. Servicio Impuesto Interno eh, no es un ente acusador, es un ente fiscalizador. ¿Ya? Por lo tanto, no es que el Servicio Impuesto Interno vaya por el contribuyente a contribuyente buscando inmediatamente, ¿cierto?, cuál es el problema, qué es lo que está mal, sino que a medida que el Servicio Impuesto Interno va fiscalizando, el fiscalizador va revisando cosas que para él pueden generar ruido. ¿Ya? Y claro, evidentemente lo que me dices tú en algún momento, sí es fiscalizable, ¿ya? No quiere decir que que todos los contribuyentes estén bajo la lupa y estén viendo cuánto combustible carguen, ¿cierto? Cuáles son los gastos que están llevando a la contabilidad, pero sí evidentemente. Ejemplo, si tenemos un vehículo y la métrica del vehículo, ¿cierto? En cuanto a kilometraje y a consumo de combustible, no sé, 100 veces, porque sería un número irrisorio, evidentemente el fiscalizador se va a dar cuenta que hay algo que no cuadra. Y ahí, evidentemente, como en todas las fiscalizaciones, ¿cierto? Cuando algún número no cuadra por una métrica estándar, ¿cierto? El fiscalizador va a empezar a revisar y va a empezar a pedir. Pues, y lo más probable es que en la eventualidad de que pase esa situación, si el fiscalizador tiene la potestad de decir, mira, todos estos gastos que tú tienes de combustible, la verdad es que están sobrevalorados y
a ver, saquemos una métrica. ¿Cuántos kilómetros andas tú en el vehículo? ¿Cuánto es el combustible? Ya, esto sería como lo aceptado realmente. Por lo tanto, todo el resto es gasto rechazado, pues. Y vamos sacando los gastos de servicio de la renta, saquemos los impuestos asociados. Finalmente, ahí vienen todas las complicaciones. Claro. Entonces, en base a eso mismo que tú explicas, algo súper simple que yo le explico a todos los contribuyentes, cuando nosotros tenemos nuestra empresa, y creo que lo dijimos en los videos anteriores, siempre tratar de reconocer realmente los gastos, ¿cierto? Al igual que los gastos y ingresos reales que tiene nuestra empresa. Si para qué vamos a estar mintiendo, si finalmente cuando uno retiene impuestos, ¿cierto? En el caso de IVA, eh, uno está reteniendo el impuesto de un tercero, no de nosotros. Y lo mismo, cuando nosotros pagamos impuestos porque estamos evidentemente generando un ingreso. Y de ese ingreso nosotros tenemos que pagar el impuesto que corresponde y no el impuesto ficticio. Ahora, si es al revés, si tú me dices, oye, estoy pagando mucho más impuestos de lo que realmente me corresponde, sí, evidentemente que ahí siempre vamos a tender a entregar la mejor corrección, ¿cierto? A la forma en que tú estás tributando para que pagues el impuesto correcto, si eso es lo ideal. Pero el tratar de abultar gastos, ¿cierto? Como el tema de los combustibles o algún otro vehículo, tratar de pasar todos los gastos de otro vehículo en tu vehículo, que es el que está aceptado, ¿cierto? Sería un error. Claro, o sea, ahí finalmente a ver, el consejo es seamos discrecionales efectivamente con el gasto, no nos vayamos a cosas que son ridículas y que finalmente nos pudieran perjudicar. De hecho, lo llevo a otro ejemplo que sale siempre y es otra conversación que vamos a tener que se viene pronto, donde vamos a hablar igualmente con Rodolfo respecto del sueldo empresarial, que este sueldo que nos podemos pagar los que tenemos empresa y que efectivamente es deducible como gasto, pero que igualmente a veces pasa que en su uso llegamos a un punto burdo y bastante torpe donde nos terminamos pagando un sueldo más que lo que genera la empresa mensualmente. Y claramente eso va a ser cuestionado después por el Servicio de Impuestos Internos e incluso si lo queremos acreditar como renta para un banco, lo mismo, los bancos van a decir, oye, la verdad que tú no te puedes pagar ese sueldo porque la empresa no te da para eso. Aquí sería lo mismo, si tengo un solo vehículo y aparece que como que estoy alimentando una flota de vehículos, claramente a la larga me van a fiscalizar. Entonces, no hay que finalmente matar este buen ánimo finalmente que puede tener el Servicio de Impuestos Internos para no estarnos fiscalizando permanentemente, aprovechándonos burdamente del sistema, sino que tratar de ocuparlo en la medida de lo más real posible. Siempre va a haber un momento donde efectivamente quizás gasto combustible para cosas que no son de la empresa, pero que no se convierta en algo ni permanente ni que supere con creces finalmente la operación del propio negocio. Te quiero llevar a otra pregunta. En el caso hipotético de que las empresas pueden comprar vehículos, que era como esta hipótesis con la que partimos la conversación del video. Cualquier empresa, aquí obviamente siempre uno habla de que, y uno siempre trata de ser muy responsable, sobre todo cuando está atendiendo clientes, de que cada caso hay que analizarlo en su particularidad, pero hipotéticamente, cualquier empresa, por ejemplo, pudiera comprar una camioneta independiente del rubro, o quizá habrían rubros donde no se justificaría de ninguna manera el tener un vehículo. Sí, pues hay actividades económicas que se deben revisar, ¿ya? Porque evidentemente si tú vendes productos, en algún momento vas a tener que tener una camioneta, ¿ya? Y claro, tu giro de actividad económica respalda que tengas el vehículo, que tengas una camioneta, ¿cierto? Vaya a comprar los productos, distribución, ¿cierto? Pero sí en algunos servicios puede ser bastante cuestionable tener un vehículo, ¿ya? Independientemente que tú digas, sí, pero es que es de la empresa. Entonces ahí evidentemente un fiscalizador puede cuestionarlo y también el Servicio de Impuesto Interno es tajantemente lo expresa, o sea, dice, eh, eh, si uno revisa, ¿cierto? La circular número 5 del año 2018 del Servicio de Impuesto Interno, dice expresamente, dice, únicamente en la medida que diga en relación directa con el giro o actividad del contribuyente. Entonces, si el vehículo tú efectivamente lo compraste para desplazarte tú de forma personal, ¿cierto? Y lo estás ocupando para ir al trabajo como socio, por ejemplo,
y no para ocuparlo en la actividad de la empresa, la verdad es que lo más probable es que el gasto o los gastos que se incurran con ese vehículo en algún momento pueden ser rechazados por un fiscalizador. Entonces, sí, como empezamos, ¿cierto? Esta explicación, ¿cierto? Siempre hay que tener ojo con cada actividad y revisarla en detalle. No, no porque nosotros digamos que se puede parar todo el tipo de empresa, sino que también recomendamos, ¿cierto? Que se acerquen a su contador, revisen con él, vean la actividad económica y si finalmente la actividad económica nos permite o no nos permite tener un vehículo a nombre de la empresa, ¿cierto? Y también hacer uso o no uso de los gastos relacionados con ese vehículo. Pero sí, por norma general, la mayoría de los giros sí podrían aplicar. Claro, o sea, ¿Ya? y habría que ver un análisis también, aparte del giro, del tipo de operación que va a tener la empresa, porque voy a poner un ejemplo. Va a ser muy distinto que yo tenga, por ejemplo, una consultora muy pequeñita donde yo trabajo todo online y trabajo solo, a que yo tenga una consultora que hace levantamientos de información en terreno, donde yo tengo que disponer de personal que permanentemente está saliendo a terreno a hacer trabajos para la empresa y puede que las dos tengan efectivamente las mismas actividades económicas, pero la operación es completamente distinta y en una voy a poder respaldar efectivamente en una eventual fiscalización el uso de un vehículo y en la otra me van a pillar que en realidad era un vehículo que yo lo ocupaba, como tú decías, simplemente para uso personal y no realmente para la operación de la empresa. Exacto. Ahí, bueno, cerrando ya el tema de los vehículos respecto de, bueno, hablamos un poco de las camionetas, que efectivamente podríamos ocupar cualquier tipo de vehículo dependiendo la actividad de la empresa, excepto los que el servicio actualmente te dice que no. Entiendo también que hay excepciones donde el servicio quizá pudiera, y a eso te quiero llevar ahora, pudiera aceptar vehículos que no están dentro de las camionetas o de los utilitarios y que son o subs o vehículos, y aquí no quiero alentarlos a eso porque entiendo que efectivamente son excepciones, pero te quiero llevar a dos cosas. Primero, el servicio eventualmente pudiera autorizar un sedán u otro vehículo a alguien que no es un rentacar, dadas condiciones especiales, pensando en que yo eleve una solicitud a través de una petición administrativa, que es la forma en la que uno puede conversar con el servicio. Y lo segundo, y que va de la mano también de las peticiones administrativas, así que lo meto en una sola pregunta, ¿hay alguna manera en que yo, antes de comprar el vehículo, pueda preguntarle al Servicio de Impuestos Internos sobre mi situación y si aceptaría o no? ¿O el servicio en general me dice, compre y yo después si veo lo fiscalizo o quizás no lo fiscalizo? O sea, ¿hay una forma de asegurarme para no perder? Ya. Mira, la primera pregunta, sí hay, yo creo que si hay excepciones, ¿ya? Es lo mismo que dijimos anteriormente. Hay que ser súper consciente de que se debe revisar, sí, primero, pero por ser eventualmente las empresas que no son rentacar, ¿cierto? Que no son de compra-venta de vehículos, pero empresas que generen transporte de personas, ¿ya? Si eventualmente les pueden autorizar otro tipo de vehículos, ¿ya? Pero también, ahí siempre mi recomendación, ¿cierto? Es que la palabra final la tiene el fiscalizador. ¿Ya? Entonces, no es que porque veamos este video digan, sí, ¿sabes qué? Voy a comprar otro tipo de vehículo, voy a tratar de ver la petición administrativa, ¿cierto? Para que nos autoricen. Pero sí, por ser yo he visto en casos de empresas de tipo productoras de eventos o empresas que transportan personal que les autorizan otro vehículo que no es la camioneta, sino que puede ser un station, ¿cierto? Un tipo de station, o vehículos que tienen más espacio, ¿cierto? Y que finalmente sirven para el transporte de personas. Pero también hay ojo que deben cumplir también, en ese momento, después tienen que cumplir las especificaciones que tiene el Ministerio de Transporte. ¿Ya? Entonces también hay que tener ojo con eso, que es lo mismo que pasa cuando nosotros generamos una empresa de transporte de pasajeros. No es que nosotros podamos inscribir todos los vehículos para el transporte de pasajeros, sino que finalmente tenemos que ahora ceñirnos tanto a la normativa vigente tributaria como a la de transporte.
¿ya? Entonces, por ahí también hay que tener ojo con esa parte, ¿ya? Recordemos que los taxis colectivos no son station, ¿va? Son No son sedán, camionetas, son vehículos son sedán, sedán, claro, ¿ya? muchos son sedán. Entonces, por ahí también un tipo de empresa de transporte pasajero puede inscribir vehículos, pero bajo ciertas condiciones que se deben cumplir, ¿ya? Y la segunda pregunta, se me olvidó la segunda pregunta. Sí, no, la segunda pregunta era si yo antes de comprar, o sea, voy a poner un Ah, ejemplo bien específico ahora. Yo tengo, pongamos el caso de la consultora, que puede estar en un terreno medio gris respecto de si aplica o no aplica. Si yo puedo, de alguna manera, preguntarle al Servicio de Impuestos Internos antes de hacer la compra del vehículo, que si me va a permitir pasar el gasto o no, para estar seguro de no cometer un error, o si tengo que necesariamente arriesgarme solamente. eh, claro. Yo ahí la verdad es que recomendaría acercarse al contador, más que al servicio de impuesto interno. Lamentablemente, que es algo que hemos hablado con muchos colegas por muchos años, servicio de impuesto interno, que realmente no es servicio de impuesto interno, sino que el fiscalizador que te atiende como en el primer contacto con servicio de impuesto interno, es súper restrictivo en cuanto a la información. Entonces, lo único que te va a decir, vaya, busque tal circular de tal año, vea la información referente a qué tipo de vehículo aceptamos y te va a decir la misma explicación más básica, la súper simple que te va a explicar. Si su vehículo es sedán, no puede adquirirlo, solamente se aceptan camionetas, camionetas, jeep, ¿cierto? Y se exceptúan de esto los station wagon y los sedan. Pero mayor explicación que eso no va a dar servicio de impuestos internos, lamentablemente. El flujo de información no es tan directo, no es que uno pueda ir a un fiscalizador y preguntarle, porque lo más probable es que les vaya a explicar lo mismo, le vaya a decir vaya y consúltela a su contador. Cuando uno como contribuyente le dice no tengo contador, tiene que contratar uno. Ya, lamentablemente funciona así servicio de impuesto interno. Yo creo que debería cambiar. La verdad es que Claro, entiendo que debería ser una institución que entregara mejor información. Si ha pasado, ya en los últimos años ha mejorado mucho la calidad de información que entrega, el aporte que entrega el contribuyente. Y también aprovecho en esta instancia para un poco lo mismo, explicarle al contribuyente, ¿cierto? A los amigos del canal que pierdan el miedo del servicio de impuesto interno, porque cuando llegan en el primer contacto con nosotros es como un temor casi de muerte de servicio de impuesto interno y no están así, ¿ya? Si las cosas son complicadas, muchas veces las complican más de lo que debería ser, pero por lo general todo se puede solucionar, se puede corregir y se pueden hacer de forma correcta, no es que sea tan negativo, ¿ya? claro. Y como, bueno, como tú muy bien dices, al final, y esto es muy importante entenderlo, como en cada caso te va a atender un fiscalizador distinto, por absurdo que parezca, porque uno debiera decir, no, pero es que todo debiera ser medido con un mismo estándar. No es así, porque te puede tocar un fiscalizador con más experiencia, con menos experiencia, más restrictivo, menos restrictivo, y eso puede hacer variar el criterio porque son personas, entonces finalmente tienes que estar como preparado para igualmente eso y por esa parte también, y ahí viene el valor de tener un servicio contable contratado permanentemente, que es lo que nosotros recomendamos en realidad, de que cuando tú tienes un contador, tienes a quien preguntarle igualmente, tienes alguien al que eventualmente puedes requerir para que incluso te defienda ante eventualmente lo que pudiera ser una arbitrariedad, cosa que sucede, muy distinto a cuando estás solo contra el mundo, no sabes y probablemente te vas a equivocar muchísimo. Y también, y pasa, y esto yo lo he visto muchas veces, Rodolfo, probablemente tú muchas veces más, que de repente cuando la persona no tiene, el contribuyente no tiene contador y va y comparece ya a una citación, esto es igual que cuando yo voy y me están requiriendo por un delito y yo voy sin abogado. Voy a decir cualquier tontera que va a agravar la situación y lo más probable es que me terminen fiscalizando y me terminen multando por algo que era diferente incluso a lo que inició la fiscalización. Contrario a que si yo estoy bien asesorado o incluso con un mandato, va mi contador a comparecer,
es completamente diferente lo que va a ocurrir ahí y es muy probable que esa situación se genere un pare inmediatamente y salgamos airosos de. Así que ahí de nuevo la recomendación es siempre asesórense bien. Los servicios contables en general son bastante accesibles en cuanto a precio, ¿ya? Por tanto es algo que no vale la pena probablemente estárselo ahorrando. Bueno, para ir cerrando entonces, tenemos que podemos efectivamente comprar vehículos, que hay que revisar efectivamente qué es lo que dice la normativa al respecto. Siempre es una consulta que tenemos que hacerle a nuestros contadores. Podemos pasar gastos del vehículo, pero no podemos irnos a los extremos de pasar gastos que no tengan que ver con el tamaño de la operación de nuestro negocio finalmente, ni con cuántos vehículos tenemos. Y no sé si se me escapa algo para cerrar, Rodolfo. Yo quiero dar un ejemplo sobre el último punto que explicaste recién. ¿Ya? Servicio de Impuestos Internos tiene muchos criterios también para ver los gastos que uno puede asumir como empresa. ¿Ya? Y no sé si tú recuerdas que hace un par de años pasó que se les ocurrió empezar a fiscalizar en los peajes, acá en Santiago por lo menos, en región metropolitana, hacia la costa, y encontraron muchas camionetas que venían con el logo de la empresa, y justamente las que tenían el logo de la empresa las pararon en el peaje. Oye, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Dónde vas? El peaje. ¿Y qué pasa con el gasto del peaje? ¿Qué pasa con el gasto del combustible? Ojo, eso, todo esto que tú estás incurriendo en gasto, tanto de combustible como de peaje, no pueden agregarlo a los gastos de la empresa. Esto es de ahora. Entonces, por lo general también, por eso es un criterio que para el servicio de impuesto interno es tanto funcional como temporal. En ciertas temporadas tú no deberías pasar los gastos. Si, ejemplo, la parte de ese vehículo se ocupa para vacacionar, ¿cierto? Lo toma el mismo dueño y sea de vacaciones. No es que yo me vaya a vacaciones, tome la camioneta de la empresa, la cargue con benzina y me lleve todo ese gasto también en la empresa porque estamos cometiendo un error. ¿Ya? Esos son Exacto. como No, ejemplos de súper... hecho, acá en el sur igualmente pasó, efectivamente fue como bien bullado, y ahí en realidad, y qué bueno que tocaste el ejemplo ya como para cerrar el video, porque igualmente es interesante, porque también ahí uno se da cuenta de varias cosas. Primero, lo que dices tú, el cambio de criterio, de que de repente, esto es como que cuando los carabineros salen a sacar partes durante el 18 de septiembre, tú dices, oye, pero si todo el año no me fiscalizaron, ¿y por qué este mes me fiscalizaron 5 veces? Porque cambia de repente del fondo la normativa, viene de arriba la información, estará bien, estará mal, es así, y sabemos un poco que es así. Con el Servicio de Impuestos Internos, efectivamente cambia, de repente hacen acciones que pueden ser más disuasivas, de repente son más mediáticas igualmente, pero también, y creo que es importante señalarlo, es bien burda la forma, porque finalmente, como dices tú, ¿cuál era el criterio? Era si yo ploteé o no ploteé mi vehículo. O sea, el que no ploteó su vehículo, que van a haber mucha gente que no le va a poner el logo de la empresa porque simplemente no lo hizo por el gasto, por lo que sea, y por tanto a ese no lo fiscalizaron y al otro sí, porque al final un fiscalizador a pie en un peaje no tiene manera de, primero, fiscalizar a todos los vehículos que le correspondería fiscalizar de acuerdo a lo que anda fiscalizando. Y lo segundo es que las herramientas que tiene son sumamente básicas. Es similar a lo que ocurría también, por ejemplo, con la fiscalización de los permisos colectivos para poder trasladarse durante pandemia. El fiscalizador lo que tenía para poder identificar a alguien que estaba vulnerando la norma de alguien que estaba cumpliendo era nada. O sea, finalmente era una entrevista de donde si tú probablemente decías algo muy torpe, podía ser que terminaras con una multa y un sumario. Y en realidad tú podías perfectamente quizás haber estado infringiendo la normativa, pero simplemente por contestar bien dos, tres preguntas que te hacían, estaba todo bien. Por ende, ahí yo creo que el llamado es a tener cuidado, a estar atento a que este tipo de cosas efectivamente sucede y que si alguna vez ustedes andan en un vehículo de la empresa, en una situación que evidentemente es de vacaciones, y los fiscalizan, claramente la respuesta que hay que dar es que no estás pasando esos gastos por la empresa, no debieras igualmente estarlos pasando porque efectivamente en esos periodos probablemente el servicio también está fiscalizando más,
Y de nuevo, a que no nos multen por tontos, finalmente sería como eso, porque es bastante fácil igualmente darse cuenta y no cometer un error en eso. Y también esta es la función que tienen muchos videos del canal. Contarles algunas cosas, también ver la parte, cómo funciona desde adentro, que es un poco el rol que tiene Rodolfo por la cantidad de años que lleva haciendo esto mismo y la cantidad de casos que ha tenido que ver. Y efectivamente, de esa manera, que a todos nos vaya mejor. Así que bueno, dicho esto, agradecerles un montón que hayan visto este video. Si les gustó, denle manito arriba, denle me gusta, compártelo igualmente con más emprendedores. Si tienen consultas, pueden dejarlas en los comentarios del video. Rodolfo, como siempre, agradecerte muchísimo el haber estado hoy día disponible para esto y ya nos vemos en un próximo video.